Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, hace poco he tenido el privilegio de conocer mediante el celular y vía WhatsApp a un chiclayano ilustre, como es el doctor Julio Novoa Jusenelli. El doctor Novoa, médico de profesión, PhD en medicina, o sea, filósofo doctor en medicina, ha ejercido la cátedra como tal en Estados Unidos por décadas y ha decidido regresar a su patria, a su Chiclayo querido, para vivir en la tierra que lo vio nacer. No lo conozco personalmente, pero este video lo hago con la inquietud de responderle en el sentido de la palabra exacto, de la mejor manera, sus comentarios vía WhatsApp que me está haciendo de 10, 15 y hasta media hora, demostrando que es un hombre, además de lúcido, muy inteligente y muy preparado. Yo creo que es el ejemplo de lo que debe ser un profesor. Me van a disculpar, pero aquí profesor se le dice a cualquiera, ¿no?, que tenga un título de licenciado y es profesor. Profesor, la palabra yo la capté en su máxima expresión en el año de 1978, cuando llegó el doctor Izumi Shimada y era profesor de la Universidad de Harvard. Yo decía profesor, acá le decimos catedrático. Y él era profesor de Princeton, después sería de Harvard, fue profesor de Princeton y en el año 79 llegó con un equipo multidisciplinario que eran sus alumnos. Entonces yo creía que eran alumnos como yo en esa época, de la Pedro Ruiz Gallo, y dije son alumnos, pero no. Después descubrí que eran alumnos, pero del último año de doctorado. Y el doctor Shimada a los 28 años ya era profesor de doctorado de la Princeton University de New Jersey. Entonces, profesor en otros países tiene una acepción bastante amplia. Y repito, el doctor Novoa es un profesor, como debe llamarse, ¿no? Lamentablemente estamos en un país en donde no se puede hablar mucho porque a uno le agarra cólera. En la época de Belaúnde recuerdo que se dieron títulos de profesores a los auxiliares, los que cuidaban las puertas de los colegios, se profesionalizaron en 3 meses. Vaya pecado, ¿no? En 3 meses. Y yo creo que hasta ahora, creo que ya están jubilados, no tienen la culpa ustedes. Se han jubilado como profesores después de haber sido guardianes o auxiliares. No se prepararon para ser profesores. Ahora comparen ustedes esos profesores con el doctor Novoa, si me permite la comparación, el doctor Novoa y otros profesores que al menos yo modestamente he conocido. En Japón lo mismo, ¿no? Un profesor es un profesor, pues, ¿no? Pero bien, por algo estamos en el tercer mundo y no salimos. ¿Cuándo dirán Perú ya no está en el tercer mundo? Aunque sea un escalón más, ¿no? Que nos digan estamos en el segundo mundo ya para sentirnos un poco más aliviados. Y me da gusto cuando el doctor Novoa, así como he recibido también críticas constructivas y enseñanzas, porque el hombre nunca deja de aprender, la vida es relativamente tan corta bueno, el doctor Novoa se confiesa no creyente en Dios. Entonces yo le respondí ayer, bueno, creer en Dios no cuesta nada, así como no cuesta nada no creer, no pierde uno ni otro. Aunque la creencia en Dios, pues también le he respondido alturadamente de que es una polémica que tiene miles de años, desde que el hombre apareció en las cuevas, ya pensaba y miraba el cielo y creía que era hijo de Dios. Muy bien, entonces en esas conversaciones van y vienen, y yo agradezco las observaciones que me hacen, entre otros el doctor Novoa. Yo tengo, el jueves por ejemplo, acabo de abrir mi WhatsApp y está en Chiclayo el doctor
Helfgott es un reconocido investigador científico de San Marcos y me escribe si hay la posibilidad de que el profesor Maeda, que no lo soy, pero así me tratan y les agradezco, que el profesor Maeda los pueda recibir. Entonces el día jueves he quedado 1 de la mañana en recibir al doctor Helfgott, que va a ser para mí un inmenso placer y un inmenso orgullo recibir a tan connotado investigador, profesor de San Marcos. Digo profesor, pero profesor de posgrado. El doctor Novoa, que es egresado de San Marcos, me acaba de escribir y por eso me animé a hacer el video. Me dice, profesor Maeda, que me impacta, me impresiona de que usted haya conocido a Stephen Hawking y rápidamente, y se ve que no consulta con Google, porque ahora los vivazos te responden leyendo Google, ¿no? No, él mismo responde y conoce a Hawking, como debe conocerlo todo hombre culto. Stephen Hawking, para los que no lo conozcan todavía, es uno de los astrofísicos más populares del mundo. Falleció hace prácticamente, creo, más de un año, a los 65, 66 años de edad, y se le compara en su nivel científico y de investigador con los clásicos Newton, Galileo, Albert Einstein, William Penrose, que fue su asesor de tesis, y otros connotados astrofísicos como Paul Davies, el autor de Crazy Universe, o el universo loco, universo desbocado. Un libro que he releído 3, 4 veces hasta que por ahí se me perdió. Muy bien, efectivamente, ahora sí me voy a abocar ya para el público que me escucha y dedicado este video para mi honorable amigo, que aún todavía no lo encuentro para tomarnos un café, con el doctor Julio Novoa, Jusinelli. Era el año de 1990. Este artículo que voy a relatar lo escribí, creo, el 26 de diciembre del año 2010. Del año 2010, ya cuántos años han pasado. Son ya pues hace 15 años, creo, ¿no? Escribí recordando fresco la visita que hizo Hawking al Perú. Yo estudiaba ingeniería civil y los días viernes generalmente alistaba mi mochila de fibra de color verde olivo y me dirigía a mi Batán Grande para visitar a mis padres. Regresaba el domingo, muy pocas veces el lunes, porque el lunes ya estábamos en clase en la Pedro Ruiz Gallo. Entonces, uno de esos domingos, bien recuerdo 1990, y lo recuerdo bien porque al poco tiempo me nombraron jefe regional de FONTUR, del Fondo de Promoción Turística, que ya no hay en Lambayeque, y estoy instando al gobernador para que pueda crear un fondo de promoción turística regional. Presupuesto yo creo que hay suficiente como para ser la entidad promotora del turismo lambayecano. Tema aparte, llegué a Batán Grande, fue un viernes, un sábado, llegó el domingo, y muy temprano el callejón de la casa, que en Batán Grande conocen, daba hasta un lavatorio de granito. O sea, de la calle se veía el lavatorio de ropa, ¿no? Donde mi padre también lavaba y bañaba sus gallos de a pico, de los cuales era criador y aficionado. Entonces me estuve lavando cuando estacionó un carro negro, bien lo recuerdo, en la puerta de la casa, en la calle Independencia número 27, y paralelamente mi padre me dijo: Pepe, han llegado turistas. Le dije sí, porque yo solía ser de guía. En esa época yo era profesor del Instituto Maíza, el más prestigioso de la región norte del país. Pitucazo, el Instituto Maíza, de puras damas. Inclusive hacía un examen de presencia, porque no solamente enseñábamos promotores de turismo, guías oficiales de turismo, sino de azafatas y counter, imagínense. Entonces
Mi padre me dijo, ya hablé con ellos, quieren que los guíe a Poma. Y han venido a verme a mí, o sea, fueron en busca de mi padre. ¿Por qué razón? Porque el chofer que todavía vive, me dicen ahí en La Victoria, cuya dirección la reservo, está viejito, el señor Farroñán. El señor Farroñán era muy amigo de mi padre y hacía taxi en la entrada o salida del hotel de turistas. Un carro negro muy elegante, con asientos rojos, de cuero color rojo, recuerdo. Entonces llegué a un trato, no con el señor, sino con la gringa, digamos, con la gringa, con la rubia. Aunque a los europeos no les gusta que le digan gringos, ¿sabes? Por si acaso. Gringos son los norteamericanos, dicen, no nosotros. Muy bien, hice un trato con la señorita y partimos de Bata Grande a Poma. Lo que yo noté es que estaba a mi derecha la señorita con un pañuelo, lo secaba al rubio de adelante y cuyos movimientos me parecían un poco anormales. Yo estaba acostumbrado ya por el año 90, ya andaba con el doctor Chimada desde el año 78. Entonces yo ya tenía un contacto muy cercano, especialmente con norteamericanos y japoneses. Se identificaron como ingleses y me llamó la atención movimientos anormales del señor. Cuando llegamos a Poma, antes de cruzar el río, la señorita me dijo, yo los invité a bajar, ¿no? Entonces la señorita me dijo que el doctor no podía bajar. Le digo, ¿por qué? Porque él es paralítico. Y empecé el rollo, pues, de siempre, ¿no? Que la guacacala, el oro y el señor... Cuando la primera pregunta que me hizo el Colorado me dejó un poco... Es como un puñetazo eso de Mike Tyson. Me dijo, ¿qué relación hay entre las constelaciones y las pirámides de acá de Batán Grande? Porque vengo de estudiar, estoy en este estudio, vengo de Centroamérica, de Guatemala y México, estudiando las pirámides que allá son de roca en relación con las constelaciones del hemisferio norte. Entonces estamos acá en el hemisferio sur. Algo le hablé de las cabrillas, del arado, puesto que tenía alguna experiencia de haber sido asistente 3 semanas del famoso doctor Gary Hurton, profesor de arqueoastronomía de la Universidad de Colgate, de New York. Algo se me quedó, porque asistía a Gary Hurton en el teodolito. En esa época me encantaba el teodolito, a la par de los estudios de ingeniería civil. Me enamoré de la topografía. Entonces yo dije, este señor no es el que yo pensaba, porque la verdad voy a utilizar un término que creo es exacto, y si no lo es me disculpa. Me pareció un poco idiota el Colorado. Los movimientos así, bueno, me adelanto, lógico pues, sufría de parálisis amiotrófica lateral, o la enfermedad de las motoneuronas, como le llaman los ingleses. Cumplí con mi trabajo, cobré $20, y cuando bajamos en el hotel de turistas, recién advertí que el señor Farroñán le bajó la silla de ruedas de la parte trasera del automóvil y me invitaron un ice cream, un helado, ¿no? I wanna invite to you un ice cream. Quiero invitarte un helado. Yo le dije, I'm glad to meet you, con mucho gusto. Y la idea de cobrar los $20, pues, ¿no? A los años, voy a saltarme la historia, conozco al doctor Yuji Seki, catedrático de la Universidad de Tokio, para quien le hice el trabajo de la identificación de la máscara y de la corona, perdón, no era máscara, de la corona de Koyus, que se exhibió un tiempo en el Museo de Tokio, y yo di con el lugar de descubrimiento de esta famosa corona de oro laminado del periodo formativo, 3000 años de antigüedad antes de hoy, de características y estilo claramente kupisnike. Y Yuji Seki me dijo, qué honor el de usted, profesor Maeda,
Yo cuántas veces, hasta 3 veces intenté conocer a Hawking, que llegó a Tokio, y no pude entrar. Y me dice, ¿cómo es la vida? Y usted, y él ha tenido que pagarle a usted $20 para estar con él. Le digo, así es, yo le cobré $20, yo nunca pagué por conocerlo. Pero aquí viene la historia. Confieso de que yo no sabía que era Stephen Hawking tampoco. Después me enteré que la señorita era Jane Wilde. Jane Wilde era la enfermera asistente del doctor Stephen Hawking, que se hospedó y debe estar registrada su firma original, supongo, en el hoy Casa Andina, ¿no? Ex hotel de turistas de Chiclayo. El tiempo pasó, creo que no pasó mucho tiempo, 2 meses y días. Cuando regreso a Batán Grande, regresaba cada 15 días, y mi padre, José Maeda Montenegro, que era un autodidacta, yo hasta ahora lo admiro mucho, tenía pues hasta en el suelo, al lado de su cama, tenía columnas del famoso Ryder Digest o Ryder Digest, selecciones. Se comía mi papá las selecciones de Ryder Digest. Nunca le fallaba un número. Entonces me dijo, Pepe, te tengo una sorpresa. Y me enseñó el artículo. Y ahí estaba, pues, de que lo vi, dije, este gringo es el que está acá, claro, me dice, él es. Y ella es la compañera, le digo, ella es, pues. Se trataba, oiga, yo cuando leí el artículo dije que había sido guía del hombre más famoso en astronomía en el mundo en ese momento, en el año 1990. Me enteré que acá, por ejemplo, un profesor de universidad postula, ¿no? Va y, aunque en el Perú no se hace concurso de tráfico de influencia, ¿no? El compadre, el juez, el fiscal que te recomienda, el gobernador, y entras de profesor. Allá no, allá tienes que concursar con doctores, con PhDs, con PhD. Bien, se da un fenómeno muy particular en que la Universidad de Cambridge y la Universidad de Harvard, creo que se llama así, igual que la que hay en Boston, creo, en Estados Unidos, concursaron para tener a Stephen Hawking como profesor. Y sabemos que Hawking fue heredero de la cátedra lucasiana que tuvo Isaac Newton. En el artículo del 2010, como bien ha observado el doctor Novoa, he cometido un error, un lapsus calamis, en decir que heredó la cátedra de Newton y también la de Galileo. La de Galileo no fue, pero sí fue la de Newton. Me acordé de Galileo porque, sacando cálculos, Stephen Hawking había nacido casi 300 años después del nacimiento de Galileo, el famoso científico que tuvo que renunciar a su teoría de heliocéntrica, ¿no? Para que le perdonen la vida. Hawking hereda la cátedra lucasiana y la deja a la edad de los 67 años. Están obligados todos aquellos que la tienen o logran obtenerla por límite de edad. Me convertí entonces en un asiduo lector de Hawking. Por mis cuestiones políticas, por mi nivel o mi estatus de periodista siempre combativo de investigación, me querellaron por ahí, me escondieron las boletas de citación y por lo tanto no fui a las audiencias y pum, me chaparon por ahí, me metieron al bote. 7 días estuve preso, no en la cárcel, sino en el Poder Judicial, detenido hasta que se me programe la audiencia de querella, no por ladrón, por querella. Y recuerdo que ahí casi no sentí el encierro, con 20 y tantos individuos más, porque nuevamente leí o releí la obra de Brief History Time, una breve historia del tiempo, en donde Hawking hace esfuerzos por llegar al público no tan especializado ni en física, ni en astrofísica, ni menos en matemáticas. Y en la historia del tiempo, Hawking relata todo lo que ahora sabemos de él.
sus ideas acerca del Big Bang, nos relata cómo sería el efecto contrario, que es el Big Crunch o Big Crunch, la cohesión de todo el universo. Nos habla ya de que no habría un solo universo, sino infinitos universos. Ahora ya se habla de los universos paralelos. Nos habla de los black holes, nos habla del horizonte de los sucesos, qué podría suceder en ese anillo energético antes de ingresar idealmente al agujero negro. Stephen Hawking después se casa con Jane White. La señorita Jane White, a la que yo le explicaba, era esposa de un ingeniero en electrónica que diseñó la silla de ruedas para Stephen Hawking. Y desde ahí Hawking dictaba su cátedra. ¿Sabe cómo? Le diseñaron unos anteojos y él movía los dedos porque no podía mover otras cosas más que los ojos y los dedos. Y ahí, según una codificación, según el parpadeo de sus ojos, algo así como la primitiva clave Morse del telégrafo, él hacía salir, convertía sus parpadeos en palabras que salían en una pizarra electrónica y el público extasiado lo escuchaba. Stephen Hawking ha dejado un libro que supongo algún día saldrá. Aquel libro que me dijo, estoy escribiendo sobre las pirámides centroamericanas, mexicanas, y ahora vengo por las pirámides peruanas para ver cómo funcionaba su posición, su proyección, su diseño, y cuánto de astronomía sabían las culturas prehispánicas, precolombinas o prehistóricas de Sudamérica y Centroamérica. Como dice el doctor Novoa, me deja usted impresionado porque no creo que haya en Perú un hombre que haya conocido y más aún que haya acompañado a Stephen Hawking. Y como anécdota, un colega inteligente, un periodista por ahí, con un cierto hálito indiscutiblemente de envidia, dijo: Maeda habla de Stephen Hawking, ahora sí será cierto. Claro, es una pregunta lógica, pues, que aquí en el Perú haya alguien conocido a Stephen Hawking, al Galileo Galilei del siglo XXI, al que le observa ciertas cosas en la teoría de la relatividad general y la teoría de la relatividad restringida al mismo Albert Einstein, a tal punto que algunos especialistas lo califican como más exacto y mucho más científico que Einstein. Aunque no creo, ¿no? Yo no soy especialista, pero yo creo que como Einstein, después de Galileo, no hay. Sin embargo, Stephen Hawking está en ese nivel, luchando la primacía de la exactitud y más que todo, lejos ya, porque no era la época de Einstein, de haber adelantado bastante los trabajos más que todo de cálculo de física y matemática para conseguir la coherencia de la teoría unificada, de la cual hasta ahora los científicos no logran hacerla. La teoría unificada. ¿Qué significa? What that means la teoría unificada. ¿Qué significa? De que la teoría de los cuantos, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad puedan algún día juntarse. Entonces, las vivencias de un macrocosmos, donde las leyes de la atracción gravitacional universal puedan ser comparadas y de repente logren una similitud, pero en un microcosmos, que es la teoría y el mundo cuántico. El mundo cuántico, yo digo, un átomo, ¿no? Puede ser un sistema solar. Nosotros vemos el sol y vemos el átomo. Y yo alguna vez me imaginé en mi locura de que si habrá vida también en el átomo. Nadie puede decir cómo eso es una locura, no puede ser. Bueno, desde Andrómeda también dirían de que un punto casi imperceptible como la Tierra, allá hayamos aquí, estemos viviendo millones de seres humanos, ¿no?
Y otro por allá le diría al observador, estás loco tú, ¿cómo va a haber gente ahí si ni se ve el punto? ¿Qué diría yo si veo un punto, un protón, y diría, ahí hay gente? Se mueven alrededor de un núcleo y los electrones lo hacen como un sistema solar casi exacto. Bueno, son elucubraciones. No, como dice el doctor Novoa, una cosa es creer y la otra es conocer. Yo creo en Dios. La otra cosa es que diga, como él me dice, profesor Maeda, una cosa es que usted diga yo creo en Dios. Y otra cosa es que diga yo creo en Dios porque lo conozco. Entonces eso es imposible. Hay una diferencia entre creer y conocer. Y ahí es exacto el doctor Novoa, que tal como es un señor doctor en medicina, como su título, su grado lo dice, es un filósofo doctor, un filósofo, un doctor en filosofía de la medicina, ¿no? Ese es el filósofo doctor o famosos PhD que aquí en Perú todavía no hay. Aquí tenemos doctores pues a montones, ¿no? De la ULAD, no sé cuántas universidades, pero mejor me callo la boca, me vayan a querellar. Muy bien, este es el video de hablar de Stephen Hawking y me ha hecho recordar el doctor Novoa esa linda experiencia que no terminé cuando un colega me dijo si Maeda dirá la verdad, yo le respondí lo siguiente: con los años yo he aprendido a decir la verdad y a mí no me interesa si me crean o no. Si me creen, punto, me alegro, y si no me creen es su problema. Lo más importante en la filosofía de la persona, del hombre, es hablar una cosa como que yo conocí a Hawking y yo sé que es verdad. Yo sé que es verdad. Si fuera mentira, entonces tendría problemas mentales, ¿no? Un mitómano, no sé, ¿no? Un mentiroso. Entonces yo respondí, no me interesa si me crees. Lo único que sé es que yo digo que es verdad y sé que sucedió. Algún día se sabrá. En la historia nada hay por esconderse. Yo recuerdo siempre Nueva Crónica, Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, escrita por el año de 1580. La descubrió un historiador en la biblioteca de Copenhague, en Dinamarca, 500 años después. Y después de los 500 años sale la historiadora Laura Laurencich a objetar que Nueva Crónica del Buen Gobierno no es de Guamán Poma, sino de Blas Valera, el famoso jesuita, que lo estoy releyendo, Blas Valera, el famoso cronista jesuita chachapoyano. Laurencich dice que es su obra. Bueno, tantas cosas, amigos, que es realmente un placer conversar y saludar desde aquí al doctor Novoa con la promesa de tomarnos un café en La Romana uno de estos días. Un abrazo para usted y buenas noches, amigos que siguen a Pepe Maeda Asensio. Gracias.